Muy buenas tardes, queridos compañeros, estimados amigos que nos siguen a través de esta transmisión de Facebook. Les saludamos a nombre del Comité Ejecutivo del Centro Interno de Ingeniería Financiera. Así como todos los jueves, estamos con este espacio. A través de la tecnología llegamos hasta sus hogares, esperando que todos estén bien. Un cordial saludo para todos nuevamente. Tenemos un tema importantísimo en esta tarde, así que les pedimos que puedan compartir esta transmisión con todos sus grupos de WhatsApp, en sus perfiles de Facebook, para que así podamos llegar a más personas. Como decíamos, es un tema muy importante para todos los ingenieros financieros en esta tarde y como todos los jueves tenemos ponentes de lujos. Así que vamos a conocer un poco a la persona que nos estará acompañando en esta tarde. En el año 2010 se tituló por excelencia en la carrera de Ingeniería Financiera de la UAGRM. En el año 2011 obtuvo un diplomado en Gerencia de Empresas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en nuestra escuela de posgrado, Business School. En el año 2012 se tituló por excelencia en la carrera de Administración de Empresas de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En el año 2012 elaboró y defendió una tesis de maestría en Administración de Empresas, MBA, con la cual pudo obtener un nombramiento con derechos de autor por parte del Ministerio de Producción y Economía Plural y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI, referido a la investigación realizada que llevó el título de Planificación Estratégica para el Seguro Social Universitario. Desde el año 2012 a la actualidad, desempeña funciones académicas como docente en nuestra universidad. El año 2013 trabajó como ejecutivo de créditos PYME en el Banco Mercantil Santa Cruz. En el año 2014 fue invitado especial en el programa No Mentirás de la red televisiva PAT como el docente universitario más joven de Santa Cruz. En el año 2016 obtuvo el premio Joven TOIP a nivel departamental en la categoría Logros Académicos. Desde el año 2016 a la actualidad desempeña funciones como subjefe del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En el año 2018 publicó la 7ª edición del libro Álgebra Lineal y Teoría Matricial con aplicaciones a la economía e ingeniería. En el año 2018 obtuvo el premio Joven TOIP a nivel nacional en la categoría Logros Personales. En el año 2019 elaboró 2 artículos científicos de investigación en el área de recursos humanos, los cuales fueron publicados en importantes revistas a nivel internacional, tanto en Bolivia como en Colombia. Y en el presente año 2020 es candidato a doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, teniendo un perfil de tesis doctoral aprobada que lleva el título de Gestión Administrativa en el Departamento de Recursos Humanos, caso Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es un gusto y un privilegio tenerlo acá en esta tarde al licenciado Adam Mendoza Mercado. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, estimados presentes virtualmente en esta conferencia. Agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas primeramente por esta invitación, al Centro Interno de Misión Financiera y a Antonio Virués, el ejecutivo de la carrera de Financiera. Muy agradecido por este espacio porque este tema es muy interesante porque yo como formador y formado en el área de Financiera, es importante tocarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la apertura a un nuevo mercado con la crisis que se está llevando a cabo cambia todas las directrices, todo el horizonte en la cual nosotros debemos desempeñar, y de acuerdo a eso es lo que quiero explicar el día de hoy. Así que muy agradecido por la invitación, estimado Antonio. Muy bien, el tiempo es suyo, estimado licenciado. Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Solamente voy a explicar de manera corta la presentación y de ahí vamos a debatir qué es lo más importante. El título es muy llamativo. ¿Por qué? Porque habla de las competencias y exigencias que los ingenieros financieros deben afrontar en la fase de crisis mundial. Tenemos conciencia de que estamos aperturándonos a una nueva normalidad en la cual debemos saber adecuarnos a lo que viene, porque si no nos adecuamos vamos a morir o nos van a matar, financieramente hablando. Entonces, respecto a esto, es lo que es necesario poder afrontarlo y las directrices que vamos a tomar en cuenta
para seguir siendo exitosos como venimos siendo hasta ahora los ingenieros financieros en el campo laboral y en el campo académico. La base de investigación, tengo un libro, tengo una página web y tengo a 3 representantes que son expertos como Zig Ziglar, Warren Buffett y Robert Kiyosaki, las cuales aportaron a esta disertación. Tenemos como primer consulta lo siguiente: ¿cuáles son las competencias y exigencias que tiene una persona formada en el área de las finanzas? Tenemos que primeramente saber diferenciar estas dos palabras, competencia y exigencia. Competencia se refiere a lo competente o las habilidades que tiene un ingeniero financiero para poder afrontar lo que viene. Y las exigencias, está el otro lado de la moneda. ¿Cuál es lo que nos va a exigir o qué elementos nos va a exigir el mercado para poder enfrentarnos a ellos? Entonces, imaginémonos que estamos ante una tabla de ajedrez virtual. Al frente lo tenemos al mercado financiero, al mercado económico, al mercado laboral. En el otro frente estamos nosotros como profesionales de ingeniería financiera. Entonces, ¿cómo debemos mover nuestras fichas? ¿Cómo debemos saber cómo el mercado financiero va a mover sus fichas para poder ganar? Entonces, ahí está la disyuntiva que el día de hoy vamos a conversar de manera amplia. Bien, ¿la crisis mundial afectará el desempeño que realiza el profesional en finanzas? La respuesta es clara, la respuesta es contundente, la respuesta es sí. La crisis mundial que viene dándose por una pandemia, que como bien lo estamos visualizando en la pantalla, claramente el ejemplo es tácito y contundente. Vemos que todas las fichas del ajedrez, financieramente hablando, se va a modificar. Se va a modificar, ¿por qué? Porque va a existir nuevos productos internos brutos, va a existir nuevos productos nacionales brutos, va a existir nuevas depreciaciones y nuevas apreciaciones de monedas mundiales, va a existir cerrar mercados que antes funcionaban bien y aperturar nuevos mercados que antes no funcionaban bien. Entonces, todo esto acá genera lo que es el desempeño respecto a al frente de una crisis mundial de lo que es el profesional en finanzas. Lo que tenemos que tomar en cuenta, y partimos de un elemento básico, es que las empresas y las personas, tanto en las finanzas personales como en las finanzas empresariales, tenemos que respetar más que antes los ahorros. Los ahorros que la persona se llama así, pero la empresa se llama capital. Entonces tenemos que tener una importancia mucho más relevante en este aspecto, porque hoy en día vemos con estas cuarentenas que se aplican, vemos que las personas que han tenido un ahorro guardado en el largo de su vida, a lo largo de la vida profesional, a lo largo de la vida colegial, académica, los ahorros que pudieron guardar realmente les sirvió en estas cuarentenas. ¿Por qué? Porque vieron la necesidad de comprar productos de primera necesidad, productos de aseo personal, etcétera, cosas básicas, las cuales los ahorros pudieron funcionar de manera adecuada. Lo mismo sucede con las finanzas empresariales. Vemos que las empresas que pudieron tener un buen capital de ahorro pudieron enfrentar de mejor forma la cuarentena y la crisis que se viene suscitando. Esto viene también detallado por un elemento importante en las cuales, ¿cuáles son las nuevas acciones que tomarán tanto las empresas privadas como las instituciones públicas? Las empresas privadas, si bien van a tener una amplitud más beneficiosa, los que tuvieron capital resguardado, en el campo de las instituciones públicas es diferente. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del sistema de gestión que se tuvo con las finanzas del Estado. Vemos si la economía fue una economía que tuvo recesión, una economía que tuvo bonanza, etcétera. Va a depender mucho de ello. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la economía con la bonanza que se tuvo? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque de eso dependerá de las gestiones que hicieron los políticos pasados, con tanto los políticos actuales, para ver cuánto dinero se pudo guardar para poder afrontar lo que se viene en este año. Quiero compartir con ustedes esta pequeña imagen. Es una imagen que está hablando de los costos económicos o financieros de las enfermedades. No nos olvidemos que cuando hablamos de economía hablamos también de finanzas. El elemento fundamental de la economía es el movimiento del dinero, y el elemento fundamental de las finanzas también es el arte y el conocimiento de cómo se mueve el dinero. Ahora, vemos estos números que son un poquito preocupantes, pero a la vez son reales, hay que adecuarnos a la realidad. Vemos primeramente que el año 2003 tuvimos un brote de enfermedades respiratorias que le llaman la SARS, que fue un 40%.
El año 2006 tuvimos lo que es famoso gripe aviar o el H5N1. En el año 2009 se tuvo la gripe porcina, el H1N1, que tuvo mucha repercusión en países también latinoamericanos. De ahí sucedió lo que es ébola, ¿no? Que llegó en muy poca proporción a casi nada de América Latina, ¿no? De ahí sucedió otra vez las enfermedades respiratorias en el año 2015, en menor proporción, pero ahí están los datos abismales que vienen del coronavirus. Miren qué porcentaje creció hasta el año 2020 las cifras, solamente hasta el 10 de febrero a nivel mundial. Imagínense cómo está ahora la diferencia a julio del año 2020. Entonces, con esta magnitud que estamos viendo del costo económico de las enfermedades, ¿por qué estamos hablando del costo económico? Basta que exista una declaratoria de pandemia que dice la norma que todos los recursos tienen que ser destinados para poder atender esta crisis. Entonces, al usar todos los recursos, estamos destinando a esta actividad y estamos dejando al lado otras actividades. Ese es el costo de oportunidad. Los expertos en finanzas sabemos el costo de oportunidad es atender una solicitud financiera, pero renunciando a otra. Lo mismo sucede acá. Bien, teniendo en cuenta los aspectos económicos y financieros del costo de la pandemia que estamos tomando en cuenta en este momento, repercute mucho en la salud de las personas, repercute mucho en la tranquilidad, en el bienestar, en el cómo me siento el día a día. Los ingenieros financieros también son personas, tienen sentimientos, tienen emociones. Entonces, no podemos dejar a un lado la parte psicológica y cómo le está afectando al ingeniero financiero en la vivencia de hoy en día que se tiene. Muchos de los analistas financieros dicen que es importante cuidar el cerebro humano porque de ahí nacen las decisiones para poder afrontar todo lo que viene en adelante. Aquí dice que el mundo ha cambiado, pero nosotros no logramos hacerlo y nos sentimos la posibilidad de ver un mundo muy grande, las cuales no estamos a la par de ellos. Y no estamos cuidando nuestra salud al mismo tiempo. Entonces, eso es un error que tenemos que evitar los ingenieros financieros y hacer que los problemas se hagan pequeños. ¿Cómo? Organizándonos y ver qué es lo urgente y qué no es lo urgente, ¿no? Para poder entender de mejor manera. Aquí vemos los impactos del coronavirus en la economía. Estos datos acá son datos mundialmente conocidos. Sabíamos muy bien que hasta el año 2002-2003 China solamente representaba el 4.3% del Producto Interno Bruto. Ahora a nivel mundial, representación a nivel mundial. Y en 2019 el 16% a nivel mundial. Miren, casi triplicó, como se dice, o más que triplicó el porcentaje del Producto Interno Bruto a la fecha en 2020, ¿no? Porque esto acá, inclusive a principios de 2020, todavía pudo mantenerse. Entonces, la economía boliviana se basó mucho en lo que son las importaciones desde China, en los costos, nos acostumbramos a los costos de los productos chinos. Es por eso que mucha gente pudo acceder a nuevos activos, como por ejemplo los autos. El boom de los autos chinos sucedió en el 2017, 2018 y parte del 2019. Y las personas se acostumbraron a esos precios de los autos chinos. Entonces, imagínense ahora que los costos de importaciones van a variar, que el Producto Interno Bruto de China va a disminuir, que las importaciones de productos chinos a Bolivia va a disminuir. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud de la persona, del experto en finanzas respecto a este movimiento? ¿Cómo va a afectar de aquí en adelante todos esos movimientos que se tienen en las importaciones? Es importante también analizar que las grandes crisis a nivel mundial generó también grandes oportunidades. Hoy en día estamos viendo que existen nuevas mercaderías que antes no se tenía alta demanda, como ser las mercaderías de los barbijos, los gorros quirúrgicos, etcétera, inclusive de productos o artefactos electrónicos que cuidan la salud. Entonces, esto generará nuevas oportunidades para poder crecer en otros aspectos. Estábamos hablando hace un momento del cerebro humano. El cerebro humano es un elemento fundamental en la persona y más todavía en el ingeniero financiero. La toma de decisiones es un principio elemental del ingeniero financiero por el cual debe cuidar y debe amar, como se dice. Tiene que amar el cerebro humano. ¿Por qué? Porque ahí nacen las decisiones que un ingeniero financiero toma. Ahora, tomando en cuenta la forma de trabajar de las neuronas que tenemos en el cerebro y manejando lo que sabemos bien los ingenieros financieros, que son las probabilidades de riesgo, tenemos que saber diferenciar hacia qué lado se va el riesgo.
si vamos a llevarlo hacia un lado de certidumbre o vamos a llevarlo a un lado de incertidumbre. Ahí viene lo que se llama las probabilidades objetivas y subjetivas. Las probabilidades objetivas hacen que la mente humana o el cerebro del ingeniero financiero pueda ir de acuerdo a sus decisiones hacia el lado de la certidumbre. ¿Con qué? Con probabilidades objetivas. ¿Cuáles son estas probabilidades objetivas? Los ratios financieros, el análisis EVA, el análisis de documentos bursátiles, el análisis crediticio, el análisis de riesgos. Tenemos muchos tipos de herramientas en finanzas que nos pueden ayudar a tomar decisiones con certidumbre. Ahora, si existe una persona que tiene capital guardado y dice, no, yo voy a invertir en esto, pero hacer tu análisis financiero, tu análisis económico, no te preocupes, yo lo voy a cuantificar de manera espontánea. Bueno, entonces está tomando en cuenta probabilidades subjetivas, personales. Él dice, no voy a utilizar herramientas financieras. Los ratios financieros no me sirven de nada. Yo voy a tomar decisiones de acuerdo a lo que veo. Error. Esos riesgos los va a llevar hacia el lado de la incertidumbre, las probabilidades subjetivas. Entonces hay que evitar eso. Como estamos viviendo en una realidad mucho más compleja que hace 1 o 2 años atrás, hay que tener más respeto también el tema de los riesgos, como se dice. Yo me acuerdo bien cuando era estudiante de la carrera financiera, los docentes siempre decían, no, jóvenes, ¿qué creen ustedes? Los riesgos se pueden eliminar o se pueden reducir. Y muchos creíamos que el riesgo se podía eliminar con conocimiento y lamentablemente no es así, la realidad no es así. El riesgo se puede disminuir a lo máximo posible, pero nunca se puede eliminar al 100%. El riesgo va a existir porque tiene fuerzas externas que lo afectan. Hoy en día, con la crisis que estamos viviendo y vamos a vivir el año 2020-2021, los riesgos van a tener mayor índole de repercusión en las decisiones financieras. Entonces hay que tomarlos en cuenta en cuanto a las probabilidades objetivas que hace un momento hemos explicado. Un detalle importante también que debemos tomar en cuenta en cuanto a las exigencias del mercado y la respuesta que va a tener el ingeniero financiero es el precio del petróleo o el barril de petróleo que está a su nivel más bajo históricamente desde el año junio del 2001. Hemos visto una caída monumental del precio del barril de petróleo que a mucha gente le ha creado susceptibilidad. Ese mismo segundo, en los mercados bursátiles más importantes del mundo, cayó tremendamente las acciones de muchas empresas solamente por la noticia que sucedió con el precio del barril del petróleo. Al momento de caer los precios de las acciones, la emisión de bonos, etcétera, todo el mercado bursátil se mueve. Entonces, da un giro de 180 grados, no un giro de 360 todavía, porque por suerte hay el colchón financiero que la cual a muchas empresas les va a servir. Esto acá también hace que el ingeniero financiero tenga que tomar en cuenta para tomar decisiones futuras de acuerdo a los documentos o activos bursátiles que se está tomando en cuenta respecto a la caída del barril del petróleo. Un elemento también importante es el impacto del coronavirus en el mercado bursátil. Vemos que el mercado bursátil ha caído tremendamente solamente con la presencia de esta pandemia, porque muchas empresas tuvieron que cerrar, muchas empresas tuvieron que dar una pausa económica o financiera a sus inversiones. Entonces, todo esto acá mueve el tablero de ajedrez. Estados Unidos es el país actualmente más golpeado por el tema del coronavirus. Brasil también. Algo que me llama mucho la atención de estos dos países, son países que no han caído en la cuarentena rígida. Son países que han continuado sus actividades económicas, sus actividades financieras sin dar pausa. Obviamente que tiene un costo. El costo son las muertes, el costo de la vida humana. Pero saliendo de esta pandemia, yo personalmente, esta es una opinión personal, yo veo que las economías de Estados Unidos y Brasil van a ser las más sólidas. ¿Por qué? Porque no pararon, pero sí tienen un elevado costo a nivel humanitario, ¿no? Que son las muertes. Bien, hay un dato importante que muchas personas no lo comparten, pero considero que es importante, la intuición financiera. Quizás es algo empírico, algo que no está científicamente comprobado, pero personalmente yo creo que existe la intuición financiera. Y muchas de las personas que tuvieron éxito en el mundo, lo nombra Robert Kiyosaki, se basó en su intuición financiera. La intuición financiera es un don que los que nos formamos en el área de financiera lo tenemos. ¿Por qué? Porque nuestros docentes nos formaron con esa visión de decir, a ver, ¿qué sucede si esto de acá no se puede mover de esta forma? ¿Qué sucede si este elemento genera un alto impacto?
¿Qué sucede en un escenario optimista, un escenario estable, un escenario pesimista? Entonces, nuestros docentes, nuestros formadores nos formaron con esa ideología y eso permitió que adoptemos una cualidad que se llama intuición, financiera. La intuición. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que tiene intuición financiera? Sencillo, que sepa diferenciar de lo que tiene riesgo a lo que es riesgoso. Hace un momento decíamos que todas las acciones del ser humano, inclusive salir de su domicilio 10 pasos ahí, genera un riesgo de contagio. Por más que esté con todas las medidas de bioseguridad, genera un riesgo de contagio. Usa el barbijo, genera también un riesgo mínimo, pero tiene un riesgo de contagio. Ahora, ¿cómo sé yo diferenciar entre los riesgos y los riesgosos? Lo riesgoso es como, por ejemplo, irse a un mercado de abarrotes aquí en Santa Cruz, puede ser el mercado de Los Pozos, el mercado mutualista, el mercado de La Ramada, que uno vaya a esos mercados sin barbijo, sin gafas protectoras, sin traje protector y que vaya y que camine. Uno dice, pero miércoles, está loco, ¿cómo va a ser eso? Ahí está, es una intuición financiera riesgosa, está yendo, como se dice, a la boca del lobo. Ahora, si esa persona adoptó medidas de bioseguridad, traje, gorra, barbijo, gafa, obviamente va a tener un riesgo mínimo de contagio, pero va a ser solamente riesgo, ya no va a ser riesgoso. Entonces, la intuición financiera tiene mucho que ver con las decisiones que uno toma respecto a la visión que uno tiene. Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta respecto a lo que viene más adelante. Y quiero acabar, por último, con esta frase que lo dijo un grupo de consultores muy conocido, y me gustaría que lo leamos juntos, como se dice. Si el dinero no está primero en tu cabeza, no permanecerá en tus manos. Si no permanece en tus manos, entonces el dinero y la gente con dinero se mantendrán alejados de ti. No es cuánto dinero ganes, sino cuánto dinero conservas. ¿Qué tan duro trabaja para ti y para cuántas generaciones lo conservará? Entonces, esta frase me gustó mucho. ¿Por qué? Porque sustenta lo que estábamos hablando hace un momento, que el ahorro de las familias, el ahorro de las personas, el ahorro de las empresas ayudarán a tener días mejores en esta crisis mundial, ayudarán a levantarse, a tener nuevos horizontes, nuevos desafíos y nuevas metas. Como último, quiero decir esta palabra, jóvenes. No se olviden que las grandes crisis en las familias o las grandes crisis en las empresas generan nuevas oportunidades para levantarse. Ese es un don que todos debemos tomar en cuenta y que nunca nos debemos olvidar. Eso sería. Muchas gracias por la atención. Listen, yo le quiero preguntar algo ahí. Usted hablaba mucho del ahorro, ¿no? Y es importante. Estamos en una sociedad que tal vez no se ha culturizado en ese concepto o no comprendemos realmente lo que es el ahorro, ¿no es cierto? Especialmente para nosotros los jóvenes. Y veía ahí de cerca alguna publicación que usted hacía en Carnaval. ¿Qué podríamos ahorrar? ¿Cuánto podríamos ahorrar si no disfrutáramos de carnaval, decía usted ahí? Y es eso, ¿no? O sea, lo común, estamos estudiando finanzas, nosotros los jóvenes, y debemos de culturizarnos pues desde el primer semestre, ¿no? Si ya empezamos una carrera de finanzas, debemos ya de aprender desde el inicio del primer semestre a poder educarnos en ese sentido. Bien, la verdad que me hizo recuerdo a una publicación del Facebook. Yo lo publiqué, tiene una pequeña historia, yo lo publiqué solamente para ver qué decían mis amigos, qué respondían, pero la repercusión de esa publicación increíblemente llegó a mucha gente. Me gustó mucho la diferencia de debates, de posturas que se tuvo. La publicación decía lo siguiente, les hago recuerdo a las personas que ya lo vieron, decía... ¿te pusiste a pensar cuánto dinero ahorrarías si evitaras festejar carnaval? Clarito decía. Era una pregunta que yo lancé al muro, como se dice, para ver qué respondían. Y hubo una discusión entre mis amistades, entre mis familiares, en los comentarios, que unos apoyaban y otros no apoyaban, pero al final de cuentas, si bien la diversión es importante en el ser humano, porque eso permite también tener mejor desempeño en el trabajo, también es importante saber medir nuestro dinero.
es bueno, es bonito festejar, es bonito compartir, pero hasta cierto punto. Y yo he conocido a muchas personas, como trabajé en el banco, a personas que sacaban inclusive créditos para festejar carnaval. Así, por más crudo que suene o por más incrédulo que sea, existe ese tipo de personas que sacan créditos solamente para festejar carnaval. Entonces, lo veo un error muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque es un dinero que inclusive puede ser que les repercute en su salud, que les haga daño por el exceso de bebidas alcohólicas o quizás una pelea en el lugar que estaba desarrollándose. Entonces, es bueno, como se dice, festejar, pero teniendo ciertos límites. Ahora, toda esa gente que creyó que ahorrar en época de carnaval no era bueno, yo les pregunto nuevamente, ahora en estas épocas de crisis, esta época de pandemia, ¿será que no era bueno ahorrar en ese momento para poder afrontar lo que venía? Claro que uno no estaba seguro de que lo que iba a pasar a todos nos sorprendió, pero ahí está el arte del ingeniero financiero. El arte del ingeniero financiero es tener tres escenarios: optimista, estable y pesimista. Y siempre tenemos que darle más importancia hacia el escenario pesimista, porque es mejor que las cosas no pasen y estemos bien armados, que las cosas pasen y nos agarren sin armas. Entonces, ese es un elemento fundamental que debemos tomar en cuenta. Así es, Licen. Y bueno, usted hablaba también de las competencias, ¿no? Que son las habilidades que nosotros debemos de tener en este momento y las exigencias que tal vez el mercado laboral nos va a exigir a todos los ingenieros financieros. ¿Cuál es su percepción en este momento de crisis y a futuro, a largo plazo? ¿Cuál va a ser tal vez a qué tenemos que apuntar nosotros cuando salimos, digamos, los ingenieros financieros? Obviamente en este proceso de formación, digamos, en que ya no es suficiente solamente lo que los docentes nos dan, ¿no? Ya no es suficiente eso. ¿En qué más tenemos que capacitarnos? Y ya cuando somos profesionales, ¿a qué apuntar? ¿A emprender un negocio propio? ¿A emplearnos en qué sector de la población? Esa es una pregunta que muchos me hacen, por ejemplo. El mercado laboral de todas las carreras, de todas las formaciones que existen en Bolivia, tienen una alta competitividad como en el mundo sucede. Si antes de la crisis mundial, de la crisis sanitaria, el mercado era competitivo, imagínense cómo va a estar el mercado ahora después de la crisis. ¿Con qué? Con la falta de trabajo, con la falta de oferta laboral, con la falta de oportunidades de trabajar en las empresas, en las instituciones, con la falta de capital en las empresas que no les permiten pagar a sus trabajadores. Entonces, el mercado, de ser antes un mercado competitivo, se va a volver en un mercado súper competitivo. ¿Qué significa eso? Que las personas que antes creían que con una carrera, con un diplomado podían ser diferentes a los demás, lamentablemente ahora está más complicado. Ahora las empresas van a exigir personal calificado mucho más preparado, con maestrías, con especialidades, con experiencia, con aptitudes, con conocimientos, etcétera. Entonces, tenemos que saber prepararnos a ese mercado desde ahora. Y uno dice, pero yo soy estudiante, no sé cómo voy a poder después afrontar, pero en la etapa de estudiante, el mejor currículum que uno puede tener en primer lugar son las notas. ¿Por qué? Porque si usted no tiene experiencia laboral, yo lo primero que haría para contratar a un estudiante para que trabaje en mi empresa es muéstrame por favor sus notas, su histórico académico. Entonces, esa es la primera pauta que puede generar o crear responsabilidad en un estudiante. Segundo punto, el tema de las conferencias, los seminarios que la facultad, la carrera financiera lo hacen. Hay muchas personas que no le toman interés sabiendo que ustedes lo hacen gratuitamente. Yo fui parte de uno de los cursos que hizo Antonio con el Centro Interno, que fue el curso de IBM SPS. Yo formé parte de ese curso porque no podía dejar pasar la oportunidad. Yo nunca había visto el programa IBM SPS. Entonces era la mejor oportunidad, inclusive gratis, en un horario cómodo y con las comodidades que nos presentaba el salón auditorio de la carrera. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Hay muchas personas que no le dan importancia a esto y dicen, no me sirve para nada si después no lo voy a aplicar, no lo voy a tomar en cuenta, etcétera. Entonces, todas esas cualidades, todas esas migas de pan, como se dice, hacen y forman lo que es el castillo. Tenemos que saber darle importancia más en la formación, la responsabilidad que tiene el ingeniero financiero, el estudiante de ingeniería financiera desde ahora. El día de mañana va a ser tarde, el día de mañana usted sale profesional, no asistió a ninguna conferencia, a ningún seminario que su carrera lo realizó, y ahí va a decir, pucha, ¿por qué no asistí? No tengo nada en mi currículum, no tengo ningún certificado. Entonces,
hay que saber prepararnos de este momento, estimado Antonio, porque el mercado va a ser mucho más competitivo que antes. Exactamente, el aprovechar al 100%, ¿no? Todas las, todas las oportunidades pues, que la universidad, que la facultad y que como centro también estamos desarrollando para poder tener mayor experiencia ya, como usted decía, desde las notas, ¿no? Para ya estar mejor preparados para el mercado laboral. Aquí, Jocelyn Moreno nos hace una pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de la ganancia un ingeniero financiero, dice, debe aconsejar ahorrar para el colchón financiero, dice? Bien, estimada Jocelyn, gracias por la consulta y la respuesta la tengo clarísima y quiero que usted también lo aplique porque a mí me fue bien y quiero que también a todos les vaya bien porque la felicidad de los demás es la felicidad de uno mismo, la felicidad es contagiosa. Entonces, yo tengo un consejo que quiero darles y es claro, contundente. Mucha gente hace lo siguiente y comete un grave error. Recibe su sueldito, pongámosle un sueldo de 2.500 bolivianos, aproximadamente un sueldo de 2.500 bolivianos que está muy llegado al salario mínimo nacional. Recibe su sueldito a fin de mes y se dedica a comprar cosas para la casa, para los hijos, para la familia, ir a cumpleaños, a fiestas, y al final del mes ve cuánto le quedó de ahorro. O sea, voy a ver cuánto me quedó de ahorro. Ah, no me quedó nada, no hay problema. Entonces, ese es un error muy, pero muy común en las personas. ¿Qué es lo que todos los expertos de finanzas sugieren y todos deberíamos hacer? Del sueldo que uno recibe, uno tiene que comprometerse un porcentaje, destinarlo al ahorro, el 30%, el 20%, el 40%, el 10%, no importa el porcentaje, pero cuando agarra su sueldito en su mano dice, ya, de este sueldito, 20% lo voy a ahorrar, lo mete en una liga, lo guarda bajo llave y no lo toca, no lo toca, y tiene que tratar de sobrevivir su mes con lo que has dejado para los gastos. Hay muchas personas que son bien exigentes y dicen, no, 50% de mi sueldo voy a ahorrar este mes, lo guardan bajo llave y sobreviven con la otra mitad. ¿Qué significa sobrevivir? Sobrevivir. Significa, esa persona, por ejemplo, ya no tiene dinero en el mes y tiene 5 invitaciones a cumpleaños, lamentablemente no va a poder ir a los cumpleaños porque ya no tiene dinero. No es que no tenga dinero, es que el dinero que está ahorrado no lo va a tocar. Eso es un compromiso que ella misma tiene. Entonces, ese es un consejo que le doy a todos jóvenes, del sueldo que ustedes reciban o el dinerito que tengan de la mesada de los padres o algo, definan primero qué porcentaje ustedes están comprometidos a ahorrar. Primero 10%, 20% y traten de sobrevivir con lo que está destinado para el gasto. Perfecto, muchísimas gracias, Lice. Bueno, le vamos a seguir invitando, por favor, que nos dejen sus preguntas eh, ahí, pero bueno, conversemos un poco más. Licen, tal vez usted hablaba de la intuición financiera también, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué consejos usted nos podría dar a nosotros, digamos, que ya estamos saliendo? Eh, será que debemos de emprender personalmente? ¿Será que debemos de emplearnos? Como les decía anteriormente, ¿nos vamos a la banca? ¿O que a qué sector usted considera que en este tiempo y con estas circunstancias pues es mejor que nosotros optemos como ingenieros financieros? Si usted le pregunta a 10 personas cuál es su sueño, 9 o 10 le van a decir mi sueño es ser empresario. Lo primero, la respuesta típica. Pero lamentablemente ser empresario no es algo que como uno se imagina. Uno cuando es empleado se preocupa solamente que llegue fin de mes, agarra su sueldito y listo, tranquilo. El empresario cuando llega a fin de mes es un estrés total. Tiene que pensar en pagar sus impuestos, tiene que pagar sus servicios básicos de la empresa, tiene que pensar en finiquitar o indemnizar a un trabajador, en cubrirle sus servicios de salud, su AFP, su bono de transporte, etcétera. Entonces, es un estrés que crece al momento de ser empresario. Obviamente que uno maneja mejor su tiempo, pero ese es el sueño de toda persona. Si estamos yendo por etapas, un error del joven es tratar de saltar peldaños de la escalera de la vida y no tiene que ser así, tenemos que ir por pasos. La sugerencia que yo le doy en primer lugar a un estudiante es que sea responsable, que tenga buenas notas, lo primero. Una vez ya está finalizado la fase académica y está al final, como decía Antonio, lo que yo le sugiero es primeramente tener experiencia en la banca.
yo nunca me voy a olvidar la experiencia que tuve trabajando en la banca, propiamente en el Banco Mercantil Santa Cruz, que fue la mejor escuela financiera que tuve en mi vida. ¿Por qué? Porque me enseñó a manejar documentos mercantiles, documentos legales, aprendí a atender a las personas e inclusive aprendí a ser puntual. La puntualidad en el banco es sumamente estricto. No es que uno llega a cualquier hora y puede entrar. Tienen un protocolo importante. Uno llega a las 8:30, el policía le deja pasar. Llegó 8:31, lamentablemente no puede entrar porque el policía recién vuelve a abrir la puerta a las 8:45. Entonces, desde las 8:31 hasta las 8:45 usted está parado afuera de la sucursal esperando que el policía nuevamente abra. Usted llegó a las 8:46, lamentablemente tiene que esperar a las 9 en punto de la mañana para poder ingresar. Usted entra a las 9 de la mañana hasta que el policía abra la puerta y hasta que usted se dirija a su oficina, ya son las 9:01. Prende la máquina, abre el correo y le llegó un memorándum de llamada de atención por llegar 1 minuto tarde a su puesto de trabajo. Entonces, esa experiencia yo nunca me voy a olvidar. Yo siempre les aconsejo a mis estudiantes que traten de que su primera experiencia sea trabajar en la banca, cooperativas, fondos mutuales, perdón, bancos, pyme, bancos empresariales, etcétera. Traten de apuntar a ese lado. ¿Por qué? Porque se aprende mucho, se aprende responsabilidad, se aprende atención, se aprende conocimientos, etcétera. Entonces es un muy buen mercado para poder aprender. Seguido de eso, hay que pensar en crecer, tratar de buscar una empresa industrial, una empresa de servicios, una empresa importadora, una empresa estatal, quizás yacimientos, Entel, alguna cooperativa, etcétera, para ir creciendo en cuanto al sueldo del conocimiento. Usted ya trabajó en empresas privadas, empresas públicas, trabajó bastante tiempo, puede ser 5, 10 años. Usted supo ahorrar su sueldo en esos 10 años y eso permitió tener un capital. Y con ese capital usted puede emprender un negocio. No se puede salir de la universidad directamente a ser emprendedor. Es imposible. ¿Por qué? Porque uno carece de dinero. Lo primero que tiene que hacer es aprender en cancha cómo es ser un empleado, cómo ser un trabajador de oficina, para poder con el sueldito tener un ahorro, un capital en mucho tiempo y recién poder invertir. Entonces, jóvenes, no hay que desesperarse. El empresario se forma de esa manera. Hay que saber ahorrar en los tiempos y aprovechar el tiempo que la cual estamos trabajando para una empresa para poder adquirir conocimiento. Exactamente, importantísimo dato, Liz, en el que usted nos menciona. Hay que tener paciencia en ese sentido, porque hay muchos jóvenes que, pucha, salen profesionales y bueno, se endeudan para poder emprender algo que tal vez no les va a funcionar inicialmente y bueno, desertan también, ¿no? En ese sentido, y qué importante es la experiencia laboral, como usted decía, y muchos docentes también de nuestra carrera nos aconsejan. La primera experiencia laboral que usted tiene que tener es en la banca, porque ahí va a aprender hasta a ser responsable, puntual en ese sentido. Así que es un excelente consejo. Aquí hay una siguiente pregunta, dice Emily López Macias. Dice, ¿cómo es que una empresa puede evaluar y prevenir un riesgo en la gestión? En un riesgo en la gestión, dice. Es complicado en el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque a todas las empresas lo sorprendieron. Sucedió algo similar con el doble aguinaldo. No sé si se acuerdan, el famoso doble aguinaldo del año 2014, 2015, si no me equivoco. El gobierno decretó el doble aguinaldo para el pago de todos los trabajadores públicos y privados y las empresas los agarró en curva, como se dice. No pudieron prevenir esos gastos. ¿Por qué? Porque el programa operativo anual se elabora a inicio de cada gestión por el mes de enero, febrero, marzo. Y eso hace de que las empresas puedan planificar sus finanzas hasta fin de año. Pero en 2015 sucedió el famoso doble aguinaldo y a muchas empresas les agarró, como se dice, sorprendidas. Imagínense ahora con esta pandemia, que mucha gente no creía que iba a llegar a Latinoamérica, muchos decían, no, se va a quedar en Asia, máximo llegará hasta Europa, pero nunca va a llegar a Latinoamérica. Ahí está, llegó. Y en Bolivia éramos, inclusive nos hacíamos la burla, chistes de que no iba a entrar aquí el COVID, y entró con fuerza. Y muchas empresas también cayeron en esa trampa, creyeron de que no iba a entrar con tanta fuerza y no pudieron prevenir lo que se venía más adelante. No pudieron prevenir, ¿por qué? Porque nadie creía que la cuarentena iba a durar 3 meses. Nadie creía de que el gobierno decretara que se siga pagando sueldos. Nadie creía que el teletrabajo se iba a normar a nivel Bolivia. Entonces,
Es muy difícil que las empresas hayan podido prevenir esta crisis, es muy complicado, pero repito, las empresas que han podido tener una cultura de ahorro en sus finanzas van a poder afrontarlo de mejor forma. Así de claro, una empresa puede ser de que no haya prevenido ningún tipo de pandemia, ningún tipo de cuarentena, pero dice, ay, pucha, tengo mis ahorritos, los ahorros son para las urgencias, entonces apliquémoslo, es bien merecido que usemos ahora los ahorros para poder enfrentar. Ahora, al año es distinto. Todas las empresas ya inclusive están tomando en cuenta en su POA 2021, en enero, febrero, marzo, están tomando en cuenta para poder afrontar lo que se viene. Yo creo que las empresas van a tomar en cuenta o van a destinar un 20%, un 15% de sus ganancias al ahorro para previsiones contra catástrofes sanitarias como en este caso. Entonces, una receta para una empresa no existe. Una empresa tiene que depender de la cantidad de trabajadores que tiene, del capital que tiene, el movimiento del flujo de efectivo que tiene, el volumen de ventas que tiene. Entonces, el consejo que se puede dar al inicio en la elaboración del POA es que elaboren un POA destinado, un buen porcentaje destinado al ahorro. ¿Para qué? Para afrontar cualquier tipo de problema que haya o quizás un rebrote de algún virus que ojalá que no suceda, ¿no? Pero hay que tomar las previsiones. Exactamente. Aquí hay una siguiente pregunta de Joelis Rojas Arroyo. Dice, ¿es aconsejable que trabajemos en la banca a mitad de la carrera? Dice. Es una pregunta interesante y siempre lo colocamos en debate en las aulas. Eh, ¿Conviene de que termine mi carrera y trabaje? ¿Conviene de que llegue a la mitad de mi carrera y trabaje? ¿Conviene de que no trabaje, por ahora estudie, me dedique a estudiar y recién trabaje al finalizar mi carrera? La respuesta es la siguiente, la respuesta es cada uno tiene que ver qué necesidades tiene para poder trabajar y qué necesidades no tiene. Muchas personas o muchos estudiantes tienen la bendición de vivir con sus padres, tienen la bendición de que sus padres los pueden mantener. Entonces, esas personas yo les sugiero que se dediquen a estudiar. ¿Por qué? Porque sus padres los están manteniendo, tienen esa bendición de la vida que los padres los están manteniendo. Ahora, si una persona se vuelve prepotente y dice, no, lo que me dan mis padres no me alcanza, yo quiero salir a bolichear, quiero comprarme los últimos tenis este mes, entonces quiero trabajar. Ah, cuidado. Ahí aplica el costo-oportunidad de la vida. ¿Está dispuesto a trabajar sabiendo que no necesita trabajar porque sus padres le mantienen? Entonces, ¿qué va a renunciar? Va a renunciar al estudio. Ah, no, pero el estudio lo dejo, lo voy a ir avanzando poco a poco, una materia a la vez, etcétera. Lamentablemente existe lo que es la balanza de la vida. La balanza de la vida difícilmente podemos tenerla equilibrada. Lamentablemente siempre va a un lado a otro. Las personas que están trabajando y saben bien y estudian a la vez, ¿cuál prefieren? ¿Prefieren lo que invierten su tiempo y les da dinero o prefieren que invierten su dinero y les da conocimiento? El 100% o el 99,9% prefieren invertir su tiempo que les genere dinero, o sea, el trabajo. Y el 1% prefiere invertir su tiempo que genere conocimiento, porque el conocimiento no se come, no se alimenta, etc. Entonces, muchas personas cometen ese error. La sugerencia es la siguiente: sus padres los mantienen, no trabajen, estudien y sean constantes en el estudio y salgan lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que a sus padres después le den libertad financiera, ya no estén gastando en ustedes. Ahora, cuidado, la otra cara de la moneda. Hay muchas familias que no pueden mantener a sus hijos por crisis heredadas, enfermedades, etcétera. Entonces, lamentablemente, los hijos están obligados a estudiar, están obligados porque sus padres no los pueden mantener. Ahí yo sugiero que trabajen y estudien. Obviamente que es doble esfuerzo, pero nada es imposible en esta vida. Entonces, tienen que saber organizar su tiempo y saber cuáles son las preferencias que se tienen. Entonces, como resumen, tiene que ser consciente de que sus padres, si los están manteniendo, usted no tiene necesidad de trabajar. No esté buscando lujos que todavía no les pertenecen. Los lujos vienen después de cumplir con la vida de estudiante, con la vida de ser profesional. Ahí recién usted puede darse el lujo de viajar, de comprarse el auto último modelo, los zapatillas último modelo recién. Ahora no es momento. Y muchos de los jóvenes cometen ese error, lo vuelcan todo. Disfruto ahora, estudio después. Grave error. Primero es estudio primero y disfruto después. Importantísimo, dicen lo que nos dice. Aquí saludamos también a Vanessa Muñoz, que nos deja un comentario. Así es, la experiencia es muy importante para poder emprender y o adquirir capital, dice. Aquí tenemos otra pregunta
Dice Alexander Vázquez Plata, la crisis que pasamos hoy en día afectará la economía de Bolivia y el desempleo a las personas. Ya creo que se respondió esa pregunta, pero aquí Morelia Novillo dice, desde el punto de vista de un ingeniero financiero, ¿qué medidas se podría tomar para evitar el desempleo que se vive? Dice. Bien, el desempleo a nivel mundial ha llegado a un 8%. ¿Por qué? Porque las empresas se han visto afectadas en sus finanzas, se han visto afectadas en su economía y el desempleo se ha vivido. Inclusive, no voy a dar nombres, actualmente hay muchas empresas que despidieron a sus trabajadores aprovechando el pánico, como se dice. Lo que pasa es que muchas empresas buscan el pretexto perfecto para votar a un trabajador. ¿Por qué? Porque no es simplemente votar a un trabajador o despedirlo, sino tienen que tener una base legal, una base demostrable para que pueda deslindarse de un trabajador. Pero esta pandemia ha dado lugar a que muchas empresas tengan el pretexto perfecto de decir, no podemos sobrevivir, no podemos sustentarnos, entonces lamentablemente recortamos el personal 50%, ¿no? Entonces, un consejo que se da hoy en día con la tasa de desempleo, como se dice, es el tema de capacitarse, formarse en todo lo que pueda. Cuando una empresa ve un currículum o compara dos currículum, lo que más le llama la atención son las cualidades que más tiene uno de los dos. Por ejemplo, uno sabe hablar inglés, el otro no sabe. Un punto para este lado. Ah, pero el otro lado sabe usar el software facilito de impuestos nacionales. Punto para este lado. Ah, no, pero ella tiene certificados de SPS que realizó la carrera. Punto para este. Entonces, se van dando cuenta, jóvenes, las empresas van a colocar en balanza con más cuidado los currículum y van a ser más exigentes. El consejo que se da con la tasa de desempleo es que usted tenga la motivación de ser mejor todavía. Si antes de esta pandemia usted quería ser la mejor, ahora después de esta pandemia usted tiene que ser 3 veces mejor de lo que quería hacer antes. ¿Por qué? Porque el mercado laboral va a estar más exigente. Y la clave, jóvenes, repito nuevamente, la fase de formación es importante. Deje a un lado y renuncie a todo lo que es ocio, diversión. Eso más adelante. Nadie se muere por no divertirse un fin de semana. Entonces, dediquémonos, como se dice, primeramente a estudiar, a formarnos y recién a buscar después los placeres de la vida. Muy, muy buena respuesta, Licen. Aquí está también Marco Antonio. Dice, ¿cómo podemos afrontar el miedo en la experiencia laboral? Dice. Bien, le agradezco mucho las preguntas. Quizás varios están llevándolo a la línea por lo que estamos trabajando, desempeñando funciones en el área de recursos humanos. Si bien es una actividad que estamos haciendo actualmente, pero tiene que ver mucho ligado con las finanzas. No se olviden que recursos humanos es la oficina responsable de pagar sueldos y con los sueldos las personas tienen dinero y con el dinero pueden comprar bienes y servicios las personas. Entonces es muy importante. El miedo en la experiencia laboral. Personalmente, inclusive yo tuve miedo cuando entré a la universidad. ¿Por qué? Porque tenía miedo a los exámenes, tenía miedo a la vida universitaria y lo que yo hacía era buscar información. Me fui a los lugares donde pasaban los compañeros del sexto semestre, séptimo semestre, y yo les preguntaba y les decía, compañeros, por favor, díganme cuál es el secreto para poder pasar las materias, cómo es el secreto. Y me decían, no, pero tenés que estudiar. Yo no les creía. Yo les decía, pero ¿cómo estudiar? Debe haber algún secreto para pasar las materias de la universidad. No, solamente estudiar. Esa fue la respuesta de los compañeros que me daban, que estaban en los últimos semestres, y había sido verdad, como se dice, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo ni siquiera a la experiencia universitaria ni a la experiencia laboral. No se olvide que no todos sabemos el 100% de todo. Si bien nos formamos en el área de ingeniería financiera, al momento de trabajar, quizás no veamos lo que hemos aprendido, quizás veamos lo que hemos aprendido, pero no se olviden que la experiencia laboral es una escuela de conocimiento, una escuela de aprendizaje. En la empresa donde va a trabajar usted le van a capacitar, le van a inducir, le van a dar los conocimientos que usted tiene que tomar en cuenta. Entonces, lo que tiene que tener claro es de que al momento de trabajar, una persona comienza a aprender lo que se llama el conocimiento aplicado en el campo laboral. Entonces, no hay que tenerle miedo para nada. ¿Por qué? Porque el miedo, como bien saben ustedes, es una frase importante a nivel mundial. El miedo es la principal discapacidad de las personas que tienen en esta vida. Entonces hay que eliminar el miedo.
hay que eliminar el miedo al cambio, el miedo a afrontar nuevos retos, nuevos desafíos, y todo parte de aquí, jóvenes, de la mente, del cerebro. Si usted está convencido de que es una persona exitosa, si está convencido que es una persona que va a tener éxito en su vida, la otra persona que le está escuchando la va a impregnar, la va a contagiar, como se dice. Entonces, primero convénzanse usted de que es una persona exitosa, que va a tener éxito, para poder que otra persona también piense en eso. Eso es importante. Excelente, Lisen. Y es que es muy importante, ¿no? Porque algunos ingenieros financieros o personas dicen, no tiene nada que ver el tema psicológico, el tema del cerebro, como usted mencionaba anteriormente en la conferencia, pero es muy importante eso, ¿no? Que nosotros nos mentalicemos y dejemos atrás el miedo. Bueno, acá hay saludos para usted, Licen, y bueno, acá Valeria Gemio también nos hace un comentario, dice, de aquí en adelante nos costará mucho más encontrar trabajo en la banca o en cualquier otro lugar debido a la pandemia, dice, ya que muchas empresas se verán obligadas a cambiar su estructura organizacional, dice. Perdón, quisiera acotar ese detalle, Antonio. Eh, Siempre después de la lluvia sale el sol, dicen, ¿no? Hay un dicho, una frase muy bonita. Ahorita estamos viendo una tormenta, jóvenes, una tormenta llena de truenos, relámpagos, una tormenta que nos está ahogando, como se dice, pero no hay tormenta que dure 100 días. Al final de la tormenta va a salir el sol y cuando salga el sol debemos estar preparados para poder tener actividades que permitan acompañar ese buen clima. Si bien actualmente hay una crisis en el área también del campo laboral, también hay empresas que están dedicándose a contratar personas y lo pueden tomar en cuenta las personas que me siguen en mis páginas de Facebook. Día por medio estoy subiendo ofertas laborales. O sea, y uno se pone a pensar, ¿acaso esta crisis no va a dar lugar a que las empresas echen a sus empleados o que no existan nuevas oportunidades? Pero las hay. Fíjense, entren a las páginas que yo manejo como Adam Mendoza Eventos. Entonces, fíjense, día por medio estoy subiendo una solicitud de trabajo de las empresas que buscan ingenieros financieros, ingenieros comerciales, administradores en nuestra área. Entonces, uno dice y tiene que reflexionar, entonces hay mercado laboral, siempre existirá mercado laboral. Lo que falla es uno mismo, o sea, uno es un producto, uno tiene que saber presentarse de la mejor forma a la empresa. Si usted dice que no hay trabajo en Bolivia, no es culpa de las empresas, es culpa de uno mismo. Si usted no encuentra trabajo, ¿por culpa de quién es? ¿De la empresa o de usted? A ver, usted, ¿en qué está formado? Yo ni siquiera salí de la universidad, entonces, ¿cómo quiere tener un trabajo que ni siquiera le dio responsabilidad al estudio? Entonces, no exija tanto. Si usted quiere tener trabajo, entonces también demuestra al mercado laboral que es un profesional que se está formando como se debe ser y con todas las cualidades necesarias para poder tener éxito. Muy bien, para ir finalizando ya una pregunta muy personal y como todos los jueves también le preguntamos a todos los ponentes, desde su experiencia de usted como estudiante, tal vez muchas circunstancias obviamente individuales de algunos estudiantes o bueno, problemas que acarreamos o cosas por el estilo, no nos impiden tal vez ser buenos estudiantes y eso lo ponemos como una excusa bien ahí adelante, ¿no? Entonces, ¿qué consejo usted le puede dar a todos los estudiantes en ese sentido? Y tal vez ahora que estamos afrontando situaciones difíciles, ya con el objetivo de ser buenos estudiantes, ¿no es cierto? Y también ya para estos estudiantes que están ya en situación de egreso, saliendo, como se dice, ya al mercado laboral, usted que ya ha tenido la experiencia laboral y ahora como un profesional tan joven y ya y docente de nuestra facultad, de nuestra universidad y también con un gran trabajo dentro de la universidad, desde toda su experiencia como estudiante y ahora como profesional, ¿cómo nos puede motivar a todos a poder conseguir esto también, ¿no? Hay una frase que dice, nada es imposible, Antonio, y escuche bien, nada es imposible. Entonces, todo lo que usted se trace en su vida, se trace en sus objetivos, lo va a cumplir. Lo va a cumplir porque usted va a hacer que la vida le ayude a que lo cumpla. Entonces, debemos saber nosotros direccionar bien el camino de nuestras vidas. Quiero que sepan todos que las cosas no suceden porque suceden o porque sí tienen que suceder. Las cosas suceden porque uno hace que suceda. Si el día de mañana me contagio, entonces saliendo al mercado sin protección, yo voy a ser el culpable. No es que la vida quiso, que me tocó, no, yo soy el culpable. Entonces, usted tiene que direccionar la vida hacia el lado que usted quiere llegar. Y uno dice, pero la vida conmigo no es justa, la vida es dura.
pero entonces jálelo con una cuerda, amárrese con una cuerda y jálelo con más fuerza hacia el lado que quiere ir para poder conseguir su objetivo. A los estudiantes yo les aconsejo, jóvenes, de que, repito nuevamente, tomen en cuenta primero el estudio. No se dediquen a hacer juntes, a salir a boliches, a perder el tiempo en videojuegos. Primero dedíquense a estudiar. La vida universitaria es un parpadear de ojos. ¿Cuántos años usted invirtió en su colegio? Invirtió 12 años. ¿Cuántos años usted va a invertir en su etapa laboral hasta que se jubile? 40 años, 30 años. ¿Cuántos años usted invierte en su formación universitaria? 4, 5 años. Es un parpadeo. 4 o 5 años, la proporción de la persona que vive 80, 70 años es mínimo, es muy poco. Entonces hay que saber aprovechar, los jóvenes, tenemos que saber aprovechar la etapa de estudiante y catalogarse como exitoso. Una persona no es exitosa por lo que consigue, una persona es exitosa por cuántas personas ha ayudado en su vida. Entonces, si usted tiene conocimiento, qué sé yo, en el área de contabilidad, en el área de finanzas 1, ayude a sus compañeros, colabórele, siéntase parte de sus problemas, dígale qué sucede, por qué no podés aprobar, yo te ayudo, tenés problemas en tu familia, ¿qué necesitas? Entonces, al momento de que usted ayuda a las personas, ahí se va a sentir una persona exitosa y va a sentir que está siendo un buen estudiante, porque no solamente se está dedicando a formarse usted mismo, sino que está ayudando a otras personas a tener éxito y a formarse en la vida.